el horno no está para bollos. Apenas ayer el presidente electo de Estados Unidos amenaza al gobierno mexicano con establecer un arancel del 25% a todas las exportaciones. La desaparición del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En esta misma tribuna lo dijimos el día que eso se estaba discutiendo por primera vez. Viola el Tratado de Libre Comercio. Cualquiera que lea con cuidado el capítulo 18 del TEMEC se va a dar cuenta que desaparecer al IFT es violatorio del TEMEC. Y compañeras y compañeros, el horno no está para bollos. Apenas ayer el presidente electo de Estados Unidos amenaza al gobierno mexicano con establecer un arancel del 25% a todas las exportaciones. Primero, eso sería devastador para la economía mexicana. Nosotros no somos como China, que puede aguantar esos aranceles, porque China solo le exporta el 15% a Estados Unidos. Nosotros les exportamos más del 80%. Un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas literalmente revienta como ejote a la economía mexicana. Claro que ese arancel es violatorio del TEMEC. Y ahí andan ahora todos queriendo mandar cartas. El problema es que esto va mucho más allá de una carta. ¿Cómo le vamos a exigir al gobierno de Estados Unidos que no viole el TEMEC, que no establezca aranceles del 25%, si nosotros hoy mismo, en esta misma sesión, estamos violando el capítulo 18 del TEMEC, desapareciendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones? El horno no está para bollos. Estar violando el TEMEC con un presidente electo como Donald Trump puede tener consecuencias, no exagero con la palabra, absolutamente catastróficas para la economía mexicana. Y quienes acaban pagando los platos rotos cuando hay una crisis económica son los ciudadanos, y particularmente los ciudadanos más pobres. Con su permiso, presidente. Adelante. Como muchas cosas en la vida, este dictamen contiene aspectos que son claramente positivos y que nosotros queremos apoyar, queremos acompañar y queremos respaldar, pero también debemos señalar que este dictamen contiene errores graves que pueden traer consecuencias desastrosas para el Estado mexicano, y lo explicaré a continuación. Quiero empezar por hacerle un reconocimiento a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política, porque entiendo que se ha concedido que con fundamento en el artículo 100 se pueda separar la votación de este dictamen en dos bloques. Y esto, me parece, habla bien de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política, y algo que no hago con frecuencia, quiero reconocerle al oficialismo el que hayan tenido la disposición de aceptar que se vote en dos bloques, y explico por qué. Cuando uno verdaderamente cree en algo, cuando uno realmente tiene una convicción, se alegra de que los adversarios acompañen. Cuando uno solo quiere sacar raja política, lo que quiere es que el adversario no acompañe para poder echárselo en cara frente a los votantes. Entonces yo empiezo por reconocer que se haya tenido la disposición de separar este dictamen en dos bloques, y me referiré a cada uno de los dos bloques. La primera parte la acompañamos con disposición y con entusiasmo porque nos parece francamente positiva, y la segunda parte no la podremos acompañar, y a continuación explico por qué. Empiezo por lo positivo. La creación de la Secretaría de las Mujeres es consistente con la reforma constitucional que por unanimidad aprobamos en materia de igualdad sustantiva. Quienes queremos la igualdad sustantiva, quienes creemos en la igualdad sustantiva, por supuesto que acompañamos la creación de la Secretaría de las Mujeres. Ese es un primer acierto de este dictamen que sin duda vamos a acompañar. Segundo, el que se otorguen mayores facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es también consistente, congruente con la reforma constitucional que también por unanimidad aprobamos, relativa al artículo 21 constitucional. Quienes queremos que se pacifique el país, tenemos muy claro que hay dos grandes rutas para lograrlo. La primera es ciertamente la prevención del delito. Y ahí es donde entran las becas, la educación, la cultura, los parques, las cámaras de videovigilancia. Pero por el otro lado,
Sabemos que hoy en México tenemos un problema real de delincuencia organizada. Gente que de manera organizada roba vehículos, que de manera organizada trafica con drogas, que de manera organizada trafica con personas. Frente a la delincuencia organizada, no bastan las becas, los parques y las cámaras. Frente a la delincuencia organizada, lo que se necesita es investigación para mapear a las organizaciones criminales y para desmantelar a las organizaciones criminales. Por eso nos parece un gran acierto dar más facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Destaco esos dos grandes aciertos de este dictamen: la Secretaría de las Mujeres y las facultades en materia de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En ese primer bloque, nuestro voto en convicción será a favor. ¿Qué no vamos a acompañar? No vamos a acompañar la desaparición del INAI, el que una nueva secretaría de la Administración Pública Centralizada absorba las facultades del INAI. Nos parece un verdadero despropósito la desaparición del INAI. El INAI venía funcionando bien, venía incomodando al poder de todos los signos políticos. Acuérdense, durante el sexenio de Felipe Calderón, fue gracias al INAI que obtuvimos la información relativa a las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. Fue gracias al INAI que el gobierno de Peña Nieto tuvo que entregar información que no quería entregar sobre este esquema de corrupción conocido como la estafa maestra. Y fue gracias al INAI que pudimos conocer los detalles de otro escándalo de corrupción ahora durante el gobierno del presidente López Obrador relacionado con Segalmex. No es correcto que el gobierno sea juez y parte en materia de transparencia. Ninguno de esos tres gobiernos hubiera entregado la información. Es más, tan no la entregaron que se tuvo que pedir a través del INAI. Entonces, el hecho de que ahora el gobierno federal sea juez y parte, decida qué información entrega y qué información no entrega, es un enorme retroceso para la democracia en nuestro país. Eso no lo podemos acompañar. Y segundo, la desaparición del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En esta misma tribuna lo dijimos el día que eso se estaba discutiendo por primera vez. Viola el Tratado de Libre Comercio. Cualquiera que lea con cuidado el capítulo 18 del TEMEC se va a dar cuenta que desaparecer al IFT es violatorio del TEMEC. Y compañeras y compañeros, el horno no está para bollos. Apenas ayer el presidente electo de Estados Unidos amenaza al gobierno mexicano con establecer un arancel del 25% a todas las exportaciones. Primero, eso sería devastador para la economía mexicana. Nosotros no somos como China, que puede aguantar esos aranceles, porque China solo le exporta el 15% a Estados Unidos. Nosotros les exportamos más del 80%. Un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas literalmente revienta como ejote a la economía mexicana. Claro que ese arancel es violatorio del TEMEC y ahí andan ahora todos queriendo mandar cartas. El problema es que esto va mucho más allá de una carta. ¿Cómo le vamos a exigir al gobierno de Estados Unidos que no viole el TEMEC, que no establezca aranceles del 25%, si nosotros hoy mismo, en esta misma sesión, estamos violando el capítulo 18 del TEMEC, desapareciendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones? El horno no está para bollos. Estar violando el TEMEC con un presidente electo como Donald Trump puede tener consecuencias, no exagero con la palabra, absolutamente catastróficas para la economía mexicana. Y quienes acaban pagando los platos rotos cuando hay una crisis económica son los ciudadanos, y particularmente los ciudadanos más pobres.
Termino como empecé. Este dictamen tiene un primer bloque que consideramos muy positivo. Vamos a acompañar la creación de la Secretaría de las Mujeres y vamos a acompañar las nuevas facultades de investigación para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Bajo ninguna circunstancia acompañamos esta política de opacidad que implica desaparecer al INAI, ni mucho menos vamos a acompañar la desaparición del IFT que viola el capítulo 18 del TEMEC y que va a traer consecuencias graves para la economía mexicana. En el primer bloque nuestro voto será a favor, en el segundo bloque votaremos en contra. Es cuanto, presidente.